Suave Patria. El día de hoy vamos a hablar sobre la película Fuoco a Mare o Fuego en el Mar. Es un documental, o yo diría docuficción, italiano del año del 2016, escrito y dirigido por Gianfranco Rosi. La película participó en varios festivales y fue nominada al premio de la Academia a Mejor Documental. Ganó el Oso de Oro en el Bienal de Berlín. Esta historia se desarrolla en la isla de Lampedusa, cerca de Sicilia, en donde vive un niño de 12 años llamado Samuel. A través de esta película vamos a ver sus actividades cotidianas y cómo son sus relaciones con el medio que lo rodea. Pero es ahí mismo, en esta isla, donde llegan botes con inmigrantes y refugiados provenientes de África. La película nos va a narrar dos historias paralelas, de ahí que yo piense que es una docuficción, pues la historia de Samuel se encuentra dentro de la ficción, mientras que la historia de los migrantes para llegar de África hacia Europa se encuentra dentro de la realidad. Estas dos situaciones se yuxtaponen, en las que por un lado vemos la vida inmutable, indiferente, alejada y cotidiana de las personas que habitan en esta isla. Esta situación se ve marcada por el conductor de radio y las emisiones que se producen a través de la historia. Por otro lado, tenemos la vida de los migrantes y refugiados en su odisea al cruzar hacia Europa desde su país natal. Esta historia marcada por el doctor, que también resulta el enlace de las dos historias, pues es el único doctor que se encuentra en el pueblo y el que atiende a Samuel de un problema con sus ojos. El director Gianfranco Rosi, quien también casualmente hace la fotografía, nos logra contar esta trama con una textura en la imagen más o menos casera, lo que permite entrar en la intimidad de los personajes. Tomas largas que representan un poco la realidad, sin cortes, algo cotidiano. La parte documental que habita en esta película es justamente el viaje que hacen los migrantes africanos para llegar en botes hacia Europa y buscar unas mejores condiciones de vida. Son migrantes y refugiados que vienen escapando de la guerra, de la hambruna, de la pobreza. Se ven muy bien reflejadas las condiciones en las que ellos viajan. Vienen en botes atascados de personas, dependiendo de la cantidad de dinero que hayan pagado, es la calidad del bote a la que podrían llegar. Incluso los botes vienen llenos en la parte más baja, donde vienen personas muy juntas que se vienen mojando, que vienen llenándose de gasolina. Entonces vemos estas condiciones desde el momento en el que vienen en el barco y los vemos llegar a la isla. Vemos cómo las autoridades intentan ayudarlos de alguna manera, sacan los cadáveres del barco, intentan ayudar a los heridos, les dan auxilio médico, les dan alimento, les dan un lugar donde quedarse luego de estos días tan agobiantes dentro del barco para ellos. A pesar de los peligros que esto involucra, siguen llegando más migrantes y han muerto muchísimos en el viaje, pero esto buscando mejores condiciones porque la situación de su país ya no les permite vivir ahí. Misma situación se vive en el continente americano, donde personas de Latinoamérica viajan hacia Estados Unidos en un viaje totalmente peligroso, pero que se arriesgan a ello, pues las situaciones del entorno en el que viven no son las adecuadas para que ellos puedan sobresalir, para que ellos puedan tener un mejor futuro. Entonces, al igual que los migrantes africanos, viajan del sur hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida. La película se vuelve interesante en el momento en el que vemos cómo esta gran situación de migrantes muertos, heridos, en muy malas condiciones que llegan a Europa, no afecta a los habitantes de esta isla, que es a donde usualmente arriban los barcos. Vemos cómo esta situación les es indiferente y les es lejana y no afecta a su cotidianidad. Eso nos da un punto de reflexión para nosotros y pensar nosotros que estamos de este lado en América, donde se da una situación similar, no por mar sino por tierra, nos hace pensar hasta qué punto somos como las personas de Lampedusa, la isla a la que llegan estos barcos, hasta qué punto nuestra vida no se ve movida por esta situación, hasta qué punto nuestra cotidianidad nos absorbe para no
darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ver esta película me ayudó a ver las diferencias que existen entre la migración de África a Europa y la migración de América Latina a Estados Unidos. Si bien en ambas partes las situaciones son extremas en el trayecto, ya sea en barco, ya sea en tren, existen muchos peligros en el momento de viajar. Hay gente que se queda en el camino, hay gente que llega herida, todos se la pasan muy mal, obviamente, y sin embargo, al menos en esta película se marca una diferencia, que es que en Europa las autoridades ayudan a todos los refugiados que llegan a su territorio, los ayudan salvándolos de las condiciones en las que venían en el barco, les dan alimento, les dan medicina, les dan un lugar donde vivir, cosa que no pasa en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que llegan los migrantes y lo primero que intentan hacer es detenerlos o matarlos. Y no solamente hemos visto esta situación en Estados Unidos. Nosotros, que somos un país de tránsito entre personas de más al sur hacia Estados Unidos, en mismo México se realizan actividades contra los migrantes de otros países. ¿Cómo podemos exigir que un gobierno estadounidense respete a nuestros migrantes si nosotros no respetamos a los migrantes del sur? Y con esto repito mi pregunta, ¿hasta qué punto nosotros somos como las personas que se ven en esta película de Fuoco a Mare? ¿Hasta qué punto somos estas personas de la isla de Lampedusa que no se ven afectadas por los migrantes que están sufriendo? Esta es mi recomendación, la película del 2016, Fuoco a Mare de Gianfranco Rosi, pero también me gustaría hacerles la recomendación de La Jaula de Oro, una película del 2013 dirigida por Diego Quemada Díez. En esta película sí vemos cómo es un viaje del sur hacia el norte en el continente americano. Eso es todo por el día de hoy, espero que les haya servido de algo y que se animen a ver estas películas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre nuestro entorno. Y por el momento los dejo con una canción que aparece en Fuoco a Mare, titulada E vuoi dormiti ancora, interpretada por Pippo Rano. Sopra balconetto suppusati e aspettano quando va affacciati licciuri senza voi non possono stare su tutte quelle teste a pennoloni ognuno di non vuole sbocciare su prima non si aggrapi sto balcone dentro le bottonetti su ammucciati e aspettano quando va affacciati lasciati stare non dormite chiui che mezzo a diventa stavanetta ci sogno pure io che aspetto a voi per vedere sta faccia così bella passo qua fuori tutti li nottati e aspetto pure quando va faccia